en las mismas circunstancias, en un mismo ambiente, dos personas pueden actuar totalmente distinto. Eso nos enseña la segunda palabra de Jesús. Esta palabra es fruto de un diálogo entre Jesús y sus compañeros de suplicio, que eran, cuenta el Evangelio, 2 ladrones. Uno de los ladrones le defiende, otro le acusa. Uno le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta de Jesús da lugar a esta segunda palabra de Jesús que hoy pronunciamos, que hoy meditamos. Lucas 23:43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tengamos como referencia entonces los 2 ladrones. Uno llamado bueno, por consecuencia el otro menos bueno. 2 ladrones. De uno conocemos el nombre, Dimas, el otro no. Las mismas circunstancias, pero ambos tienen reacciones distintas. Y me atrevo a decir destinos distintos. Fíjense bien, el primer ladrón, uno se une al ruido, se une a las condenas de todos, a lo que todos gritan, a las condenas del montón. Se deja llevar por lo que dicen todos. No tiene identidad, no tiene criterio, repite lo que los demás repiten. ¿Cuántos se identifican, cuántos nos identificamos con este ladrón? Personas sin criterio, que siguen simplemente una moda, que siguen lo que dice la mayoría, que aprueban lo que aprueba la mayoría, que votan por lo que vota la mayoría. Ese es este ladrón, aquel que no tiene criterio, aquel que repite lo que los demás repiten. El otro ladrón, el que se le ha llamado el buen ladrón, Dimas, nos enseña 2 cosas. Nos enseña primero que el bueno no es el que nunca se equivoca. El bueno más bien es el que nunca se da por vencido y se reconoce como tal y no se acomoda al pecado, pide auxilio a Dios. Ese es el bueno. El ladrón seguramente tenía muchos crímenes, muchos robos. De hecho, si estaba en una cruz era porque había cometido una de las mayores acciones por las cuales condenaban a este suplicio. El bueno entonces no es el que nunca se equivoca, sino el que nunca se da por vencido. El diablo querrá que tú te des por vencido. El bueno es aquel que nunca se da por vencido. Imagínense, incluso hasta el último momento, este ladrón no se da por vencido. No está a gusto con su pecado, sino que clama a Dios. Lo segundo que nos enseña este ladrón fue el primer santo que defendió a Jesús. Fue el primer santo canonizado por el mismo Jesús. Este ladrón, a diferencia del otro, no tuvo miedo de defender a Jesús. Este ladrón no tuvo miedo de ponerse del lado de Jesús. ¿Cuántos hoy en día callan las injusticias? Callan cuando atacan a Jesús. Callan cuando atacan a la iglesia. ¿Cuántos se quedan en silencio cuando en la universidad, en el trabajo, insultan a un sacerdote, insultan a la iglesia, insultan a Dios? ¿A cuál de los 2 ladrones estará apareciendo? Este buen ladrón, ante las acusaciones, defiende a Jesús. Sabe que es inocente. Defiende lo que sabe que debe ser defendido. Fíjense bien, el primero que entró al cielo express, pudiéramos decir, fue aquel que no se quedó callado ante las injusticias. Fue aquel que defendió al inocente, que defendió al justo. La forma, pudiéramos concluir, más fácil para ir al cielo es cuando en la adversidad no me quedo callado, sino que defiendo. Hoy, por ejemplo, tantos abortos y quizás no nos pronunciamos, nos quedamos callados, tantos inocentes que siguen crucificando
y nosotros repetimos lo del montón. Aquel que defendió a Jesús fue el que entró al cielo de primero. De ahí viene la segunda palabra de Jesús. Por haberlo defendido, por no haberse dado por vencido, por no haberse acomodado al pecado, por no haberse confiado solo en sus fuerzas, sino haber clamado a Dios, Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No seamos cobardes de defender la fe, de defender a Dios, de defender a la iglesia, de defender al inocente, aunque todos griten lo contrario, aunque todos griten algo que quieran que aprobemos. No tengas miedo de ser como el buen ladrón, de defender eso que Cristo defiende. A esos que lo hagan, Jesús hoy les dice: hoy estarás conmigo en el paraíso.